en vista de que la guerra en Israel cada vez es más intensa, quiero hablarles un poco acerca del conflicto palestino contra los israelíes, a fin de que todo lo podamos comprender a la luz de la profecía bíblica. Primeramente, como todos sabemos, fue el lunes 10 de mayo a las 6 p.m. de la tarde cuando 6 proyectiles cayeron en la ciudad santa de Jerusalén, y esto llegó a ser noticia mundial. Hasta el día de hoy, los cohetes, los misiles, el ataque terrorista no ha cesado. Pero todo esto lo debemos comprender dentro de su contexto profético y, por supuesto, también histórico. Vamos a entender un poco acerca de este conflicto, pues resulta ser que desde hace 7 años atrás no se veía algo semejante. Desde el 2014, que fue el último enfrentamiento entre el grupo terrorista Hamas e Israel. Aquí vemos entonces una nueva escalada se formó prácticamente desde el mes de Ramadán, que es el mes más sagrado para el Islam. Allí la policía israelí se encontraba bajo vigilancia continua, y esto pues molestó muchísimo dentro del aspecto religioso del Islam, ya que ellos no les agrada que judíos estén en la zona. La mezquita, prácticamente la tercera mezquita más sagrada para el Islam. Así entonces se puso un poco tenso toda la situación y se liberaron distintas protestas de parte de los palestinos en contra de la policía israelí. Allí tuvieron ciertos enfrentamientos y ciertas situaciones que no lograban controlar por completo la policía. En ello debemos saber por qué se daba toda esta tensión. Los policías israelíes se encontraban en la zona debido a que en un barrio cercano de Jerusalén están tomando los colonos judíos cada casa que encuentran según título de propiedad. Desde el año 1948, cuando ellos dejaron esa zona, pues tuvieron que huir debido a la guerra que se presentó cuando se estableció el Estado de Israel. Pero muchos de ellos, familias judías, aún conservan los títulos de propiedad. De esta manera, entonces ahora están desalojando a las familias palestinas haciendo ciertas protestas. Desde hace semanas atrás se venía presentando esta situación en contra de la policía israelí. De esta manera el grupo Hamas entonces, no soportando más el asunto, desde Gaza envía un ultimátum diciendo que si no abandonaban la explanada, la policía israelí, entonces el grupo terrorista Hamas lanzaría misiles a la zona. De esta manera precisamente ocurrió, ya que la policía israelí no dejó la zona porque Jerusalén es una ciudad muy importante dentro del ámbito no solamente religioso judío, sino también bíblico. Como por ejemplo, vamos a ver en Lamentaciones capítulo 2, verso 18, el creador del universo llama a Jerusalén como la niña de sus ojos. Y esto lo debemos comprender primeramente, ya que el grupo Hamas lanzó 6 proyectiles y ahora son muchísimos más. Han sobrepasado el ataque, cual nunca se ha visto. De esta manera entonces, quien se levanta en contra de la niña de los ojos, del creador del universo, es mejor que no lo hubiera hecho. Así entonces Benjamín Netanyahu, bajo el celo de la Torá, ha lanzado un comunicado diciendo que lo van a pagar muy caro, ya que, como vamos a ver según la historia, porque no solamente en el contexto bíblico sino también histórico, vemos cómo Jerusalén le pertenece a Israel originalmente. Vemos que en la historia del Imperio Romano los judíos tuvieron que dejar Jerusalén forzosamente debido a la persecución romana, ya que no les permitían ejercer su fe. De esta manera, el Imperio Romano, como burla en contra de los judíos, toma un pueblo extranjero y lo coloca en Jerusalén, quitándole el nombre sagrado Jerusalén y colocándole el nombre de Pelishtim. Y esto precisamente es en base al pueblo que, según Génesis capítulo 10, invadió el territorio que le pertenecía por herencia a Shem. Según el relato bíblico en Bereshit capítulo 10, Noaj, quien es Noé, recibe una orden divina de distribuir toda la tierra en ese momento
como herencia para sus hijos, que en ese momento eran 3, Shem, Ham y Jafet. De esta manera a Shem le otorga precisamente la media luna fértil. La media luna fértil es donde se encontraba ubicado el paraíso del Edén. De esta manera, entonces, Shem recibe su herencia, quien a su vez instruye a Abraham al respecto. Y Abraham a su vez le da esta misma herencia a Isaac, no a Ismael, quienes son la línea árabe palestina de hoy en día. Luego de Isaac se lo entrega a Jacob. Y Jacob sabemos que fue quien recibió el nombre sagrado de Israel. Así entonces, dentro del contexto histórico bíblico, aprendemos claramente que a Israel le pertenece Jerusalén, o Jerusalén como es su nombre en hebreo. Y precisamente por esto es que el pueblo judío quiere establecer su estado allí, porque por voluntad divina, bíblicamente hablando, le pertenece. Asimismo, incluso el profeta Yehezkel, en su libro Ezequiel, en el capítulo 11, verso 17, profetizó diciendo: yo mismo los tomaré de entre todas las naciones y los reuniré desde los países sobre los cuales están esparcidos, y les entregaré la tierra de Israel. Lo dice claramente: los reuniré de donde están esparcidos y les entregaré la tierra de Israel. En cuanto a esto, surgió un movimiento israelí llamado el sionismo, quien promovió las aliyot. Las aliyot son las subidas o el retorno judío hacia la tierra santa. Pero cuando llegaron a esa tierra, pues se encontraron con los invasores, que son los árabes, que por eso fue que precisamente le llamaron al pueblo Plishtín, cuyo nombre significa invasores, que hoy en día se conocen como los palestinos. Esto entonces, cuando se encontraron con ellos, desató el conflicto que hoy conocemos como el conflicto entre los palestinos y los israelíes. Ahora, fue a partir del año 1948 que ellos obtuvieron la victoria y establecieron el Medinat Israel, el Estado de Israel, cumpliéndose así la profecía de Yeshayahu, el profeta Isaías, en el capítulo 66, verso 8, que dice: ¿quién escuchó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Desde entonces, el pueblo de Israel comenzó a tomar la tierra del paraíso, la tierra de su herencia. Inclusive ya esto se venía dando desde los años 1880 con los pogroms rusos. Ya había muchas aliyot masivas de parte del pueblo judío hacia la tierra santa. Y así también incluso se cumplió otra profecía más. Yeshayahu, capítulo 27, verso 6. El profeta Isaías nos dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos, y la faz del mundo llenará de fruto. De esta manera entonces Israel comenzó a prosperar, a exportar, a importar, a avances en tecnología, en ciencia, en agricultura. Empezó a hacer prosperar la tierra como nunca antes se había visto en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque la tierra santa estaba en manos de los judíos. Esto hizo mucho más codiciable la tierra para los palestinos y se provocó la guerra de los 6 días en el año 1967. A partir de allí se suscitaron diferentes otros enfrentamientos que, si Besrat Hashem Adonai lo permite, profundizaremos más adelante. Por ejemplo, en el año 1972 hubo un secuestro de parte de los palestinos a un grupo de israelíes que participaban de los Juegos Olímpicos de Múnich. Eso fue en el año 1972 y eso pues explotó en un conflicto donde Israel quiso defenderse y de esta manera acabaron con muchos líderes de la OLP en ese momento, que es la Organización para la Liberación de Palestina.
En el año 1973 fue que ocurrió entonces luego la guerra de Yom Kippur, la famosa guerra de los Altos del Golán. Y en el año 1987 ocurre la primera intifada, conocida como la Guerra de las Piedras, en donde los mismos palestinos tomaban piedras y palos con sus manos y se levantaban en contra del ejército israelí. Hubo un cese, hubo ciertos acuerdos, reavivaban la esperanza de que iba a haber paz en el territorio durante la década de los 90. Pero cuando llegó el año 2000, Ariel Sharon visitó la explanada y esto, como ya lo indiqué, molesta bastante a los árabes y lo vieron como una amenaza, y eso provocó la segunda intifada en contra del ejército israelí. Luego, para el año 2008, se nombra al grupo terrorista Hamas para que liderice el ejército palestino, y esto incluso provoca un conflicto mayor entre Israel y los palestinos. Hasta el año 2014 entonces tuvieron el último confrontamiento y desde entonces se respiraba un ambiente de paz hasta este momento. Todos sabíamos que la tensión aún continuaba y que en algún momento iba a estallar, y precisamente así lo ven nuestros ojos hoy. Ahora, aún faltan muchas profecías a favor del pueblo de Israel, de acuerdo al contexto bíblico, que se tienen que cumplir. Y ciertamente nuestra nación conquistará la tierra del paraíso, Eretz Israel, la tierra que heredaron nuestros ancestros. Cualquier pregunta, cualquier interrogante que tengan, más específico acerca de todo este conflicto que se está suscitando, cosas que quieran saber, pues háganmelo saber a los comentarios y les estaremos compartiendo al respecto. Shalom Aleichem.